Ok. Eh, ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, maestro. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con este tema. Sí, bueno, les decía que en esta evolución de la educación y la incorporación de la tecnología, después del radio, de la televisión y de las videoconferencias, vendría entonces la posibilidad y la oportunidad también de crear, sí, por nosotros mismos los espacios en los cuales podríamos interactuar, ¿sí? A través de lentes de realidad virtual, y además de eso podríamos tener incluso la oportunidad no solamente de diseñar el aula, sino también de crear un avatar que interactúe con el avatar de todos los involucrados, y los participantes, ¿sí? Eh, en ese espacio sincrónico, ¿no? Entonces, esto es algo que ya está sucediendo, que se usa en algunas conferencias o para realizar entrevistas, por ejemplo, y lo único que nosotros tenemos que hacer en este momento es esperar, ¿no? Como les decía, a la democratización también de estos recursos, ¿sí? Perdón, a ver, y vamos aquí. Entonces, en la educación a distancia, algo que tendríamos nosotros que tomar en cuenta, sí, es que en consonancia también, sí, con el constructivismo, el centro de las actividades propuestas y diseñadas en la educación a distancia tiene que ser también el alumno y no el profesor como tal, ¿sí? Y el fundamento también de estas actividades, del diseño de esas actividades, tendría que ser el autoaprendizaje, ¿sí? Y si nosotros queremos ir más allá, pues entonces tendríamos que hablar también de aprendizaje autorregulado. Este concepto de autoaprendizaje ustedes ya lo conocen, gracias a uno de los equipos que expusieron, sí, tienen nociones, tuvieron un acercamiento al concepto de autoaprendizaje. Entonces, hay que relacionar, ¿sí? Este conocimiento que se va adquiriendo, ¿sí? El autoaprendizaje, el aprendizaje autorregulado, con el que ustedes ya tenían, ¿sí? El que es el concepto de aprendizaje significativo. Entonces, cuando ustedes, ¿sí? Tengan que diseñar una sesión a distancia, y sobre todo para alumnos con
eh, o de niveles básicos, sí, sobre todo alumnos de secundaria, de bachillerato, hay que considerar precisamente estos conceptos, ¿no? El constructivismo para poner al alumno en el centro de las actividades y por lo tanto del proceso de aprendizaje, pero también el autoaprendizaje, ¿sí? Y hay que darle nociones al alumno de lo que es esto, ¿sí? De este concepto para que lo conozca y para que sepa que ese autoaprendizaje junto con las actividades propuestas y diseñadas para él, lo van a llevar, lo van a conducir a obtener un aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces hay que tener conciencia de ello y les recomiendo que sobre todo el concepto de aprendizaje significativo lo tengan presente a la hora de diseñar su propia propuesta de innovación educativa, ¿sí? Que hay que entregar al final de este ciclo. Entonces, el aprendizaje autodirigido, si recuerden, se da cuando la persona que está, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, que es el discente, el alumno, ¿sí? Define las metas que quiere alcanzar y esas metas, ¿sí? Las va a definir y las tiene que relacionar con sus necesidades, ¿sí? En tanto que estudiante. Y nosotros como profesores podemos orientarlo, guiarlo, ¿sí? En este sentido. Recuerden esto, sí, hay que tener presente que el aprendizaje es autónomo cuando el alumno define sus propias normas en relación al cómo y cuándo va a realizar su aprendizaje. Sí, entonces estamos ante la autogestión del tiempo, es decir, cuándo voy a realizar mi aprendizaje, ¿sí? Cuándo es cuando yo tengo suficiente espacio para dedicarle a mis actividades de aprendizaje y cómo es que voy a aprender, cuáles son las estrategias que voy a implementar, ¿sí? Y para definir el cómo, todos, incluyendo nosotros, ustedes como profesionales de la educación, al momento de eh, comenzar un curso, al momento de tratar de aprender algo nuevo, tienen que conocer sus canales de aprendizaje para saber cómo es que van a aprender esas, o cómo van a adquirir ese conocimiento nuevo y que lleguen a un aprendizaje significativo, que se quede con ustedes, ¿sí? Que no sea un aprendizaje superfluo, ¿sí? Bien, así el aprendizaje, recuerden, ¿sí? Por otra parte, es autorregulado cuando, además de lo anterior, el alumno ¿sí? Tenga claras las metas del aprendizaje. Tenemos que tener un objetivo, ¿sí? Al momento de aprender algo nuevo, ¿sí? Y como le decía, tienen que tener claro también el cómo va a realizar su aprendizaje, ¿sí? De qué manera, por qué vías, ¿sí? Además de eso, este tipo de aprendizaje, recuerden que es mucho más sistematizado y más estructurado que el autoaprendizaje, ¿sí? Porque además de eso, ¿sí? Como tiene el estudiante metas específicas, bueno, tiene cada cierto tiempo que autoevaluarse para verificar si está haciendo lo correcto para lograr sus metas y ubicar, ¿sí? El nivel de logro de cada meta que se va poniendo para entonces, si hay algún área de oportunidad, ¿sí? Eh, Nivelarse y a partir de ahí seguir con una nueva meta, ¿sí? Pero la autoevaluación es parte del aprendizaje autorregulado. Además, el aprendizaje autorregulado, ¿sí? A diferencia del aprendizaje autónomo,
necesita de la guía, del acompañamiento de un profesor, de un orientador, ¿sí? Bien, así dentro, ¿sí? De la educación a distancia que involucra estos tipos de aprendizaje, ¿sí? El profesor y el discente o el alumno recuerden que no se encuentran frente a frente en el espacio áulico, sino que este tipo de educación, ¿sí? Emplea otros medios para la interactividad que puede ser sincrónica, como estamos nosotros en este momento, o asincrónica. Por lo tanto, cuando la comunicación o la interactividad es asincrónica, puede presentar algunos problemas, ¿no? Puede ser que el alumno tenga algunas dudas, ¿sí? Y por lo tanto, se deben de crear vías, canales de comunicación entre profesor y alumnos para que esas dudas que le surgen al alumno a la hora de abordar los diferentes materiales diseñados y proporcionados o sugeridos por el profesor puedan ser expresadas y en su momento, cuando el profesor cuando el profesor le lleguen esas dudas y las consulte, pueda retroalimentar también a su alumno y aclarar esas dudas que pudieran surgir, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también todo este tipo de aspectos, ¿sí? Que son parte de la educación a distancia, ¿sí? Bien, vamos a ver. Lucía está por ahí. Sí, profe, aquí Sí. estoy. Hola. ¿Podría leer estos conceptos que se relacionan con la educación virtual, como es el e-learning? Sí. Educación virtual a partir de dispositivos electrónicos, e-learning, aprendizaje por medios electrónicos. Bien, gracias. Entonces, Sí, no. como les he venido diciendo, la educación virtual se da a partir de los medios o dispositivos electrónicos, cualquiera que éste sea, ¿sí? Sus computadoras, su tablet, su teléfono. Sin embargo, mm, recuerden que estamos hablando de educación virtual, es decir, se requiere de un profesor guía, así que vaya acompañando al alumno, en tanto que el e-learning se define como el aprendizaje por medios electrónicos y este concepto de aprendizaje es muy amplio, por lo tanto puede o no requerir de un docente guía, ¿sí? Porque nosotros podemos aprender por medios electrónicos, ¿sí? De manera autónoma, ¿sí? Es decir, sin el acompañamiento de un profesor, ¿sí? Nosotros buscamos en Internet, a través de cualquier dispositivo electrónico, información sobre el tema que nos interesa y nosotros mismos vamos, ¿sí? Seleccionando información que consideramos relevante, pertinente y desechando aquello que consideramos que no nos sirve para lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, hay algunas diferencias entre lo que es como tal la educación virtual, ¿sí? Que es un poco más formal que el e-learning, ¿sí? Es decir, el aprendizaje por medios electrónicos, que puede ser autónomo, ¿sí? Es decir, desarrollado por nuestra propia cuenta, ¿sí? Bien, entonces, todo esto, sí, relacionado con lo digital, con la tecnología, sí, se ha ido introduciendo en la sociedad, digamos, de manera progresiva, sí, paulatinamente, a un cierto ritmo, sí, y más que nada nosotros esta introducción
la vemos en forma de recursos, herramientas o aplicaciones nuevas más que de dispositivos, ¿sí? Porque tenemos las computadoras, tenemos los teléfonos y las tablets, pero en realidad lo que se enriquece, lo que surge día con día son diversas herramientas, ¿sí? Digitales, como la inteligencia artificial, ahora diversas aplicaciones, ¿sí? Que pueden, algunas de ellas, emplearse en los diversos procesos educativos, ¿sí? Lo que es innegable es que esa introducción progresiva de la tecnología consigue o genera un cambio, ¿sí? En nuestras sociedades. Y ese cambio, ¿sí? Nos concierne también a nosotros. Podría decirse que en la actualidad, ¿sí? Este cambio es una transición, ¿sí? Y esa transición se está dando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que venimos, ¿sí? El anterior de una generación que contaba con mucha información, aunque no todos tuvieran acceso a Internet. Los que sí lo tenían, ¿sí? Había ahí todo o hay todo un universo de información, ¿sí? Pero la cuestión es que no todos estaban interesados en esa información, dado que el Internet está pues comprobado por diversos estudios, ¿sí? Y encuestas que se hacen a nivel mundial, es empleado, ¿sí? Por las nuevas generaciones más comúnmente, pero para desarrollar actividades lúdicas más que educativas. Entonces, esa información, ese universo de información ahí está disponible, ¿sí? Pero ahora lo que se está viviendo es esa transición de la sociedad de la información a la del conocimiento. Es decir, que nosotros necesitamos adquirir conocimiento, necesitamos acceder a esa información, trabajarla, analizarla, apropiarnos de ella y interiorizarla, que se vuelva nuestro conocimiento, ¿sí? No nada más información así en abstracto, ¿sí? Entonces, más que nunca al docente se le está pidiendo que tenga conocimiento, que domine su materia, ¿sí? Los contenidos de las diversas asignaturas que imparte, ¿sí? Pero además de eso, al docente también se le está ya no recomendando, sino exigiendo que también conozca acerca de medios digitales, acerca de informática, de electrónica. Y entonces es ahí en donde entra el docente pues en complicaciones, en conflicto, porque hay muchos docentes que tienen serias dificultades, ¿sí? Para emplear eh, herramientas tecnológicas y sobre todo para integrarlas, ¿sí? En su práctica profesional cotidiana. Entonces, de alguna manera, ese es un reto que tenemos nosotros, ¿sí? Emplear estas herramientas también para adquirir más conocimiento del que ya tenemos, ¿sí? Pero no para responder a las exigencias de la sociedad, sino con el objetivo de mejorar nuestra práctica, ¿sí? Y que sea por una cuestión personal, no por una exigencia de terceros, ¿sí? Bien, entonces, este cambio, como les decía, no es nada más un cambio de la sociedad no informatizada a la misma sociedad, pero empleando las tecnologías de la información y la comunicación, sino que se cree que más que un cambio es como una evolución, sí, un cambio profundo de la propia sociedad en la que nosotros estamos viviendo y de la que somos parte, ¿sí?
¿Por qué? Porque estas herramientas se supone nos tienen que ayudar a ampliar las capacidades de los integrantes o del colectivo social, ¿sí? Y entre ese colectivo, ya les había comentado, el docente pues tiene una exigencia particular, ¿sí? Sobre todo porque se supone que estamos formando, ¿sí? A no solamente generaciones del futuro, sino a generaciones también del presente, como pudieran ser aquellos estudiantes de bachillerato y de licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que estos eh, alumnos son los que más nos exigen, ¿sí? La implementación de las nuevas tecnologías en la práctica educativa, ¿no? Porque ellos mismos quieren aprender de esto, ¿sí? Bien, entonces, como herramientas, todo esto debe estar al servicio del ser humano, ¿sí? Eso es algo que también nosotros tenemos que concientizar y por lo tanto hay que recordar y mostrarles a los alumnos que estas herramientas son un medio, ¿sí? Para aprender y no son un fin en sí mismas, ¿sí? Porque muchas veces los jóvenes, en medio de su inmadurez, creen, ¿sí? Que el fin último es que ellos adquieran un dispositivo y accedan a Internet y no, son un medio, ¿sí? Son una herramienta más que podemos nosotros emplear para ampliar nuestras capacidades, cualquiera que éstas sean y cualquiera que sea nuestro interés, ¿sí? Entonces, estamos ante retos, ¿sí? Y sabemos que estos dispositivos pueden convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Tenemos, por una parte, eh, en la imagen inferior de la izquierda, ¿sí? Un eterno debate e incluso a veces un conflicto entre, por una parte, los padres de familia y sus hijos, ¿sí? Que quieren dedicar más horas de las adecuadas a navegar por internet, a jugar o a utilizar los medios, ¿sí? Electrónicos con fines lúdicos, ¿sí? Y el maestro mismo, ¿sí? Sobre todo los de secundaria o bachillerato, ¿sí? Se ven precisamente enfrentados a un problema similar, es decir, los jóvenes pretenden llevar sus teléfonos a clase y emplearlos en clase, entonces se convierten en un distractor, ¿sí? Entonces hay que enseñarles que esto se puede emplear como una herramienta más en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y mostrarles el cómo, ¿sí? Y no solamente los dispositivos, sino incluso algo que es muy popular entre estos jóvenes, que son las redes sociales. No solamente TikTok o WhatsApp, Instagram, sino Facebook, ¿no? Por ejemplo. Todo esto, sí, nos tiene que poner a reflexionar a nosotros como docentes, sí, que estos dispositivos, la tecnología y todas las aplicaciones son una herramienta eh, que podemos utilizar, sí. No podemos nosotros satanizar, digamos, el Internet, las redes o los dispositivos. Por el contrario, nosotros tenemos también que adaptarnos y recordar, ¿sí? Eh, o informarnos si es que no sabemos que hay ya eh, actividades productivas, ¿sí? Si no queremos o no podemos llamarlos profesiones, hay actividades, ¿sí? Relacionadas con estos dispositivos, ¿sí? Y para muestra, un botón, lo que ven ustedes en la imagen superior es una imagen de jóvenes, ¿sí? Que están en una competencia
de videojuegos, ¿sí? Y aquí estas competencias, ¿sí? Son organizadas año con año en países, en algunos países europeos, pero sobre todo en países orientales como Japón, Corea, etcétera. Y la finalidad es que tras diversas eliminatorias, los jóvenes que se enfrentan, los que van siendo ganadores, llegan a instancias en las cuales pueden obtener un lugar, ¿sí? Y al conquistar ciertos lugares, ¿sí? Se hacen acreedores también no solamente a un reconocimiento por parte de la comunidad de gamers, sino que se hacen acreedores a un reconocimiento económico nada despreciable. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta, considerar que todas estas herramientas, todos estos dispositivos, ¿sí? Y el Internet, ¿sí? Son una nueva posibilidad, incluso laboral, para estas generaciones presentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer mejor el mundo que nos está tocando vivir y de ahí las posibilidades, ¿sí? Que se abren para todos estos jóvenes que les interesa, ¿sí? Llegar a realizarse, digamos, como un gamer profesional, ¿sí? Entonces, hay que preguntarnos nosotros, bueno, ¿y qué herramientas, qué conocimientos deben de tener estas personas? ¿Qué habilidades deben de desarrollar? ¿Sí? ¿Qué destrezas deben de adquirir estos jóvenes para cumplir esas metas? ¿Sí? ¿En qué les podemos ayudar incluso nosotros? ¿Sí? No hay que quedarnos solamente con las profesiones tradicionales, ¿sí? Tenemos nosotros que ser conscientes de la época que nos está tocando vivir, ¿sí? ¿Qué opinan de esto? Por Yo, maestro, favor. sí, mire, maestro, pues la verdad, yo en la semana pasada que expuse, yo les comenté que todo esto de los temas de pues de la implementación de la tecnología, los nuevos tipos de inteligencia, la verdad que para mí como persona y como docente sí me implican un reto muy grande. Ah, Ahora que nos tocó lo de la exposición, pues sí, fue un conflicto muy grande porque yo me desespero muy rápido y si no avanza y esto y que descargue y que pone y son cosas que como normalmente no las utilizo, pues tampoco no las comprendo al 100%. Sí utilizo la tecnología, pero por ejemplo, algún video de YouTube, ah, algún ah, juego, pero cosas así como muy simples. Pero ya, por ejemplo, a la clase pasada tuvimos a Angie que nos presentó una clase de didáctica de las ciencias naturales y nos ah, llevó una actividad con un cubo que armamos y que lo íbamos viendo y pues se me hizo impresionante. Sí es un reto y reconozco que tengo que, de alguna manera, tengo que acercar a mis alumnos porque yo no trabajo en un contexto en donde los alumnos tengan un acercamiento tan profundo con la tecnología. De hecho, es muy limitada su uso. Al inicio de la clase que escuché a la maestra Lucy hablar sobre la pandemia, pues nosotros hicimos hasta lo imposible, primero para poder estar en contacto con los alumnos por medio de las clases virtuales y en segundo para pues, yo también como docente poder manejarlas. Pero sí mi conocimiento lo reconozco que es muy pobre en ese sentido de utilizar las inteligencias artificiales, me cuesta mucho trabajo. Este, He tratado como de satisfacer esa necesidad propia, personal, porque es más atractivo en muchos sentidos llevar estas tecnologías al aula y más cuando los niños, como le comento, pues no tienen como esa facilidad de acceso a la tecnología. Entonces, pues es un reto que yo me pongo como docente, pero no sé por qué a la hora de que me enfrento con ellas, de verdad hasta me frustro porque
no, me frustra una parte de que descarga, apriétale, dale, ten acceso, implementa, a lo mejor no en las ideas de qué quiero hacer, más Ah, bien es con tu uso, pero, pero sí lo tengo como un objetivo profesional y personal y sí reconozco también que utilizarlas, pues son un arma muy poderosa en el aula. sí, exacto. Gracias, Pina. Bien, entonces hay que pues reflexionar precisamente como les decía en nuestra actualidad, porque esto es lo que nos está tocando vivir, esto es algo que ya se está dando, que ya se está viviendo y muchas veces nosotros no lo conocemos y además de eso no reconocemos, ¿sí? También todo lo que implica para los jóvenes que ahora viven, digamos, de la tecnología de alguna manera, el hecho de carecer precisamente de reconocimiento debido a que la mayoría de las personas, sobre todo adultos como padres de familia, por desconocimiento, satanizan, digamos, eh, los medios de comunicación o menosprecian cualquier logro que se tenga en relación a estas nuevas actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, podemos decir que al ser bien aprovechadas estas herramientas pueden brindar, como les decía, oportunidades de acceso y desarrollo de capacidades, ¿sí? A los alumnos, sobre todo a los jóvenes, con incidencia entonces en la productividad, ¿sí? De acuerdo a cómo ellos la están entendiendo en este momento, ¿sí? Entonces, nosotros como profesionales de la educación, pues necesitamos también abrir nuestra mente, ¿sí? Y ser conscientes de las nuevas posibilidades que el mundo actual brinda a a estas juventudes, ¿no? Así, eh, la digitalización, ¿sí? La digitalización de información proporciona la representación de dicha información, ya sea en texto, en audio, en video o en cualquier otro formato, ¿sí? Y lo que se pretende es que esto mejore los sistemas tanto de almacenamiento de esa información, de documentos, como su transmisión, ¿sí? Es decir, eh, compartir a través de diversos medios, ¿no? En este sentido, tenemos nosotros ahí una serie de imágenes. Primero, ¿sí? Tenemos un cartel propagandístico de una película europea, ¿sí? Que se llama Metrópolis. Esta película es una película correspondiente al cine mudo todavía y es de ciencia ficción, ¿sí? Y gracias a la tecnología, ¿sí? El archivo original de esta película se ha podido restaurar y su imagen ahora es mucho más nítida, ¿sí? Y eso permite también que se cuente con un archivo digital y se conserve, ¿sí? Se conserve esta película y las nuevas generaciones interesadas en ello puedan verla, ¿sí? Y conocer, digamos, ¿no? Estas maneras primigenias de hacer de producir cine. Entonces, tenemos ahí que la tecnología se puede emplear, ¿no? Por todos, con fines lúdicos, pero también eh, con fines culturales, porque se considera ya que esta película es de culto y está dentro de la categoría de cine de arte. Por otra parte,
tenemos nosotros en medio una imagen sobre un documento, sí, realizado tras la Revolución Francesa de 1789, un documento histórico que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, eh, muchos de nosotros que no tenemos acceso al original, sí, que se encuentra pues en Francia, entonces tenemos acceso a una copia digital eh, de muy buena calidad y podemos ver el documento, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias a que este documento ha sido digitalizado. Por lo tanto, además de cuestiones lúdicas, pues también estamos hablando del uso del Internet y de la digitalización de información con fines educativos, ¿no? En este caso, esto es útil para historiadores y científicos sociales que les interese el tema precisamente de la Revolución Francesa. Además de ello, tienen ustedes en el extremo de la derecha una portada de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que es precisamente uno de los relatos juveniles más populares en todo el mundo y eh, que tiene acceso a la obra completa, ¿sí? En Internet, en formato PDF, y eso sucede precisamente gracias a la digitalización, ¿sí? Y se puede tomar esto como algo relacionado con la cultura. Por lo tanto, ¿sí? La digitalización precisamente de la información, ¿sí? Nos permite emplear, ¿sí? Usar los diferentes dispositivos y el Internet con fines lúdicos, con fines culturales o profesionales, ¿sí? Entonces, de nosotros solamente depende, ¿sí? Cómo vamos a distribuir el tiempo, ¿sí? Eh, que dedicamos a cada una de las formas en las cuales podemos emplear estos dispositivos, ¿sí?